habría que decir que una reactivación económica como tal, en mi opinión, todavía no existe, ¿sí? Si miramos los datos del PBI no primario que miden la actividad económica básicamente urbana, el 80% del PBI, los datos de los últimos 4 trimestres son de los más bajos que uno puede encontrar desde principios de los años 2000 para acá, con excepción de la recesión de 2008-2009. Y seguramente la tasa de crecimiento del PBI no primario de 2017 en su conjunto va a ser una de las más bajas de todo ese periodo iniciado a principios de los años 2000. En segundo lugar, si miramos los datos de empleo, el empleo urbano en las empresas de más de 10 trabajadores, que es el empleo que se mueve con el PBI no primario, los datos del Ministerio de Trabajo indican que el empleo en empresas de más de 10 trabajadores ha caído julio, agosto y septiembre, y no tenemos datos de octubre y noviembre, ¿no? De octubre, estos son los últimos. Yo diría que la actividad económica urbana está prácticamente paralizada y todavía no ha salido de esa paralización, ¿no? La empresa GfK hizo una encuesta que salió publicada en La República, y cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema, dice que el principal problema es la falta de trabajos formales, ¿sí? Entonces yo diría que no hay muchas no hay muchas evidencias que muestren que la economía se está reactivando, ¿no? Y que ha empezado a salir, digamos, de esta paralización, recesión que ha sufrido en realidad desde el año 2014. Es verdad que hay algunos signos, ¿no? Por ejemplo, la inversión privada ha crecido en el último trimestre de 2017, en el tercero, perdón, después de caer ininterrumpidamente desde 2013, 2014. Pero es un crecimiento pequeño y es el primer trimestre después de 2 o 3 años de caídas consecutivas. Y así, hay algunas, ¿no? Igual ha caído, se ha elevado la inversión pública, ¿no? En los últimos meses, pero estamos comparando con un ajuste fiscal de inversión pública en el último trimestre del 2016, y entonces si miramos los datos agregados en conjunto, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, la inversión pública en el 2017 va a ser inferior a la del 2015 o a la del 2014. Entonces, todavía no se ha producido un incremento de la inversión de magnitud suficiente como para mover la economía. El otro factor que hay que considerar es que los precios es cierto, y es, digamos, el punto de apoyo principal de estas interpretaciones de que la reactivación económica ya empezó y que estaría, digamos, a pleno vapor en este momento, es que los precios de las materias primas que exportamos, los precios de los minerales, los precios mundiales de los minerales han subido, digamos, desde el principio de 2016, y a estas alturas del partido, digamos que llevan ya casi un par de años subiendo lentamente, yo diría, después del piso que tocaron, del fondo que tocaron a principios de 2016, y habrán subido un 20 y pico %, digamos, en promedio. Y bueno, la historia económica
del Perú muestra eso, que cuando los precios son altos la economía está en auge y cuando los precios son bajos la economía está en recesión o se paraliza. Dos de los canales más importantes a través de los cuales influyen los precios de las materias primas sobre, digamos, la economía urbana, la economía del Perú urbano, son digamos, la recaudación fiscal, no la recaudación tributaria, sino los ingresos fiscales del gobierno y la inversión privada. Como hemos visto, la inversión privada recién ha crecido un poquito en el 2017, en el tercer trimestre de 2017, ¿sí? Y no parece que este incremento de los precios de las materias primas que viene ya desde 2016 principios haya desatado una ola de inversión privada que probablemente si los precios de las materias primas siguen subiendo y permanecen altos, tarde o temprano eso va a ocurrir, pero no ha ocurrido todavía. Y el otro canal a través de los cuales los precios de las materias primas mueven la economía es porque le dan más ingresos al gobierno, más ingresos fiscales. Pero si miramos los ingresos fiscales en conjunto del gobierno, estos siguen reduciéndose, ¿no? Si los miramos, esos son los datos del Banco Central, si los medimos como porcentaje del PBI, de la producción total anual, ¿no? Y los medimos cada trimestre, este cálculo lo hace el Banco Central, han venido decreciendo sistemáticamente desde, digamos, vamos a decir, los últimos 2 años han venido decreciendo sistemáticamente, en realidad han caído desde 2015, pero ya. Entonces, es verdad también que la inversión pública ha subido algo, en fin, pero no hay, yo diría, evidencias de que esta reactivación de la economía haya empezado. Yo diría que estamos paralizados en el fondo del pozo, ¿sí? No seguimos cayendo más, ¿sí? Pero no hemos salido de él y eso creo que es lo que la población urbana percibe con claridad. En cuanto a la política macroeconómica, es poco lo que ha hecho para empezar a mover la economía, ¿sí? En materia de política monetaria, la tasa de interés se ha bajado muy poco, ¿sí? La tasa de interés de referencia del Banco Central, en vez de estar en 3.5, debería estar en 1 o 1.5 si es que la política monetaria estuviese realmente empujando el carro de la economía urbana, ¿no? Así que, digamos, la política monetaria no ha luchado contra la recesión, pero ni con un pañuelo, ¿no? Y en cuanto a la política fiscal, digamos, la política fiscal del del ministro Torne finalmente consistió en ajustar, en reducir el gasto público, en particular la inversión pública, y ayudó a que la economía se recese, ¿no? A fines del 2016. Ocurrieron otros eventos también, ¿no? Que tienen que ver en parte con la política fiscal. La política fiscal apostó todo a que puso todos los huevos en la canasta de las concesiones privadas, de las APPs, ¿no? Y está claro que eso no funcionó, en parte por digamos el efecto de la corrupción de Odebrecht que paralizó una serie de obras importantes, ¿no? Y recién con el ministro Zavala se giró hacia un incremento de la inversión pública como palanca fundamental para mover la economía. Pero esa inversión pública todavía no ha crecido lo suficiente. Está, digamos, despegando desde el fondo del pozo, ¿sí? Y hay un riesgo de que en el 2018
esta política fiscal expansiva que actúa sobre todo a través de un incremento de la inversión pública, no pueda llevarse a cabo si los ingresos fiscales siguen disminuyendo, porque básicamente el gobierno tiene que cumplir la meta de déficit fiscal que se ha impuesto. Digamos, ha aumentado medio punto la meta de déficit fiscal de 2018 con respecto a la del 2017, medio punto del PBI. Todo lo demás constante, eso le permite aumentar la inversión pública en medio punto del PBI, ¿sí? Con mucho optimismo podríamos decir que pueden cortar otros gastos y diríamos un punto del PBI, ¿no? En realidad me parece que medio punto del PBI está más acorde con las proyecciones que hace el propio Banco Central. Pero si los ingresos tributarios se caen, si los ingresos fiscales, los ingresos corrientes del gobierno en general se caen otro medio punto del PBI y están yendo en esa dirección, entonces en realidad no van a poder aumentar la inversión pública, ¿sí? En conjunto. Y eso es en realidad la única posibilidad que tenemos para mover la economía, aparte de la política monetaria. Entonces yo diría que la política fiscal, digamos, ciertamente ha girado hacia un tono expansivo, pero todavía es muy pequeño el impulso que da la economía. La política monetaria no empuja la economía, ¿sí? Y por eso es que estamos, ¿no? Y digamos, todo el optimismo se centra en que finalmente los precios de las materias primas altos van a mover la economía, como ha ocurrido tantas otras veces en el Perú. El asunto es que ese movimiento se está demorando bastante y los canales a través de los cuales opera, ¿no? Inversión privada y mayores ingresos fiscales, no parecen estar funcionando esta vez, o por lo menos parecen estar demorándose mucho más de lo acostumbrado. Yo diría que hay dos maneras de enfocar el asunto para este asunto de cuáles son los efectos, digamos, del descubrimiento en realidad, ¿no? Del descubrimiento político de estos actos de corrupción tan extendidos, ¿no? Que han involucrado a una gran parte de la clase política del país, ¿no? Un tipo de efecto lo hemos tenido antes, ¿no? Con lo que podríamos llamar el efecto Odebrecht, ¿no? Esta empresa estaba desarrollando una serie de grandes obras de infraestructura que mueven la industria de la construcción y tienen un gran impacto sobre la economía, porque, ¿no? En general, digamos, la construcción de nuevas minas, las grandes obras de infraestructura, etcétera, mueven la industria de la construcción, y la industria de la construcción tiene, digamos, muchos lazos con el resto de la economía y tiene la capacidad, si crece lo suficientemente rápido durante un periodo suficientemente prolongado, de mover a la economía en su conjunto. Entonces el efecto Odebrecht básicamente consistió en que una vez que se descubrieran digamos, de este sistema de corrupción, porque más que actos son un sistema, separaron las obras, y eso efectivamente explica, parte de la explicación de la paralización de la economía entre, digamos, 2016 y 2017. Entonces ese es un efecto, ¿no? Y esto ocurre básicamente en el ámbito de las concesiones que da el Estado a empresas privadas para que construyan y se hagan cargo del manejo de ciertas obras públicas, ¿no? El sistema de las APPs. El otro efecto posible es que, digamos,
este sistema de corrupción cause una crisis política, ¿no?, que, digamos, reduzca, digamos, o mine la confianza del sector privado en las, digamos, en las perspectivas futuras y paralice la inversión. Yo diría que esto último no lo hemos visto todavía, ¿no? Y me inclinaría a pensar de que si hubiese una, digamos, una política fiscal expansiva potente, acompañada de una política monetaria que empuje también la economía, eso más el alza de los precios de las materias primas movería la economía, digamos, yo diría casi con independencia de lo que ocurra en el sistema político. Pero es básicamente un, digamos, por ahora eso es un escenario hipotético, porque no tenemos ni la política fiscal ni la política monetaria suficientemente expansivas como para mover la economía. Entonces, pero en principio podría ocurrir.